Y bueno, que se pueda ir conectando y dejándose ver, qué bonito poder compartir. Creo que algo hermoso que uno va aprendiendo es eso, ¿no? Si no nos podemos abrazar, por lo menos vernos, de alguna manera nos abrazamos en la distancia. Qué rico, Albita. Gracias. ¡Oh! Qué bueno Ay, ver como a dice, ese par buenas tan noches y los hermoso. buenos. Tenemos alumno pequeño nuevo. Qué bonito. Qué bueno ver Tardes. cómo han estado. Muy Bien, bien, quisiera hacer un gracias. ejercicio. Ah, me alegra mucho. Un ejercicio muy pequeño. Todos, si no tenemos hijos, hemos sido hijos. Eh, por un momento, haga una evaluación así en 30 segundos y piense en esto. ¿Cuánto le costó a usted ser una buena hija o un buen hijo? Y hablamos de bueno en términos no de lo que tal vez nosotros creemos, que cumplimos las expectativas de los demás, sino en términos de cuán dócil fue para aprender. A ver, ¿quién quiere compartir eso? Bueno, Por voy a acá, montar. su merced. En mi caso, de una vez vino a mi mente que yo fui una persona poco enseñable cuando era joven, cuando fui niña. Era muy rebelde, muy terca y de hecho cometí unos errores bastante grandes porque desobedecí a mis padres. Desobedecí a mis padres en algo tan serio como es un matrimonio. Y hoy en día todavía cargo con ese, como con todas las cositas que eso me trajo a raíz de mi desobediencia. Hoy soy Gracias. obediente porque Dios está haciendo la obra conmigo, pero fue difícil. La verdad es eso. Gracias, Albita, por compartir y abrir tu corazón. ¿Quién más quiere contarnos en ese ejercicio? Bien, Heidi. ¿Cómo estás, Gloriecita? Cuéntame. Gloria, hola, Lidia. A mí me costó muchos años. A partir de los 35 años que recibí al Señor Jesucristo, fue cuando empecé a aprender a ser buena hija con mis padres, o sea, a portarme como Dios. Que nos contaste, Gloriecita. Mientras Gloria vuelve a conectarse, alguna quisiera compartir. Ya, ahora sí te estás moviendo, Gloriecita. A Ya, comportarte como Dios y quedamos ahí. bueno, no sé, que digo yo que a partir de los 35 años de edad, que fue en esa edad cuando yo recibí al Señor Jesucristo, fue cuando empecé a aprender a ser una buena hija, a honrar a mis padres como a Dios le agrada que nosotros lo hagamos y a ser una buena hija de Dios, porque fue cuando empecé a aprender del amor de Dios a mi vida y cómo era que yo tenía que comportarme para agradarlo a Él. Gracias, Glorita. ¿Quién más? A ver, María Rosa. Buenas noches para todas y todos. Yo tengo dos cosas. Una, a mí me era más fácil obedecerle a mi papá, porque mi papá era la persona que más me consentía. Y mi papá se iba para la finca casi media semana y llegaba al fin de semana. Entonces era consentirnos y todo, y para mí era súper fácil obedecerle a él. Yo Y le hice tenemos una dos. relación, muy bonita con mi papá, una relación muy, muy bonita. Con mi mamá, que era la que estaba todo el tiempo en la casa, la que tenía que poner disciplina y orden y todo, fue muy difícil.
porque yo era la mayor y muchas veces yo como que me cubría al torno de mi papá para yo desobedecer a mi mamá. O sea, como que jugaba esas dos líneas para desobedecer y con mi mamá fue muy difícil, pero ella fue de armas tomar y también me llevó por el camino alineadito. O sea, con decir que yo no me acuerdo nunca que mi papá me haya pegado ni un regaño fuerte, pero mi mamá sí, y ahora tenemos una relación muy buena con mi mamá, pero entonces yo me utilizaba a mi papá para no hacerle caso a mi mamá. Entonces fueron esas dos maneras de que yo recuerde de mi obediencia. Tranquila, María Rosa, que yo creo que eso lo hemos hecho todos alguna vez. Bueno, en mi casa somos 10 hijos. Mi mamá tenía un dicho y era que ningún dedo de la mano se parece. O sea, que ningún hijo era igual. Y pues hubo hijos que eran muy juiciosos y aprendieron en casa y hubo otros que tal vez uno de los dichos que tenían mi papá y mi mamá es que si uno no, en la casa no lo corregían, dice afuera cualquiera es su padre. Ese era un dicho en la casa. Si aquí adentro no lo corregimos, afuera cualquiera es su padre. Y muchas veces tuvimos que ser corregidos afuera. Cuando alguien te trata mal o cuando pasan situaciones que tal vez no quisieras, pero que por no haber aprendido en casa, viste que aprenderlo, lo que uno llama aprender a golpes afuera, ¿cierto? Y creo que todos pasamos por ese proceso de ser más cercanos a alguno de los dos padres o más independientes, que generalmente es el estilo de lo que suele pasar. Tal vez en eso me identifico con María Rosa. Yo he sido siempre muy buena amiga de mi papá. Yo tengo una hermana melliza y les estoy contando parte de mi vida. Y dentro de esa hermana melliza, cuando nacimos las dos, yo fui muy apegada a mi papá. Mi papá era el que a mí me daba de comer, me sacaba gases, cuentan ellos. Y mi hermana fue muy amiga de mi mamá. Nosotros nacimos 6 mesinas, yo pesaba 1000 gramos, 1100 gramos, y mi hermana 800 gramos. Por ese solo efecto, mi mamá acogió más a mi hermana. Pero eso, aunque uno no lo crea, hizo que generara afectaciones en el desarrollo. Toda mi vida he sido muy buena amiga de mi papá, he tenido la libertad. Creo que una sola vez en mi vida recuerdo que me haya levantado la falda y me hubiera pegado. Creo que era justificable. Sin embargo, lloré como si me hubiera quitado la vida, pues. Yo creo que a él le dolió más que a mí. Pero ¿por qué quería entrar en este proceso? Porque a veces pensamos que aun cuando entramos en la casa y en la familia de Dios, todos los hijos deberían ser iguales y todos deberían ser obedientes y todos deberían... Y olvidamos un detalle que es crucial en la vida de todos. ¿Qué significa? Bien, déjeme, le voy a compartir algo en pantalla que usted y yo hemos estado mirando. Heidi, pero ya hemos visto esto, ya no lo sabemos de memoria. Le digo, sí, de alguna manera digamos que sí lo hemos visto, que no lo sabemos de memoria, pero parece ser que con facilidad olvidamos que ya entrando a pertenecer a una familia, cuando tenemos que efectuar todo lo que viene en el alma, es que vienen las crisis. ¿Qué significa eso? Si usted y yo no determinamos quién está diciendo la verdad, no le vamos a creer. ¿Me estoy haciendo entender? Para que todo fluya del espíritu y yo tenga una identidad genuina, tengo que determinar en mi vida quién dice la verdad. Y yo puedo intelectualmente pensar que la dice Dios, pero en mi corazón no creer. ¿Usted sabía que eso puede pasar? Creo que una de las cosas que me hace sonreír a veces con mis sobrinos es que, ¿cómo me veo? Y uno dice, bonito. Ah, claro, porque usted es mi tía y me quiere. Y esas respuestas lo dejan a uno como, caracoles. O sea que es bonito es por amor, no es bonito porque sea bonito. Pero ese tipo de respuestas evidencian que esas son las luchas personales que a veces tiene el ser humano. Ah, bueno, Dios me dice eso porque soy su hija.
pero eso es poner en tela de juicio que Dios habla la verdad, que Él es verdad. Y uno no cree que sea tan crítico el asunto. ¿Por qué se vuelve crítico? Porque cuando vienen las situaciones de crisis, lo que yo creo de Dios es lo que va a salir a flote. Y en el diario vivir, no solo en las situaciones difíciles, cualquier situación que usted se presente, voy a decir algo, va tarde para una cita, ¿por qué se enoja? Pues porque voy tarde. Pues sí, pero usted no tiene control en ese momento ya de llegar temprano, entonces enojarse no le va a ayudar a llegar más temprano. No, pero es que uno empieza a sacar toda una serie de justificaciones, digamos que racionalmente puede tener la razón, pero no sé si a ustedes les pasa que con el paso de los años uno entiende que no se trata de quién tiene la razón, se trata de aprender de las situaciones. Y es lo que uno va aprendiendo como hijo en la medida que va creciendo, porque uno empieza a amar a sus papás en la medida, porque uno empieza a vivir las situaciones que ellos vivieron y empieza a entender por qué tomaron decisiones. ¿Cierto que nos ha pasado? Estoy hablando de algo puramente experimental, no le estoy diciendo nada bíblico en este momento, pero es que la vida es una parábola. La palabra de Dios dice que cuando Dios tiene en estima a alguno de sus hijos, le permite ver en las parábolas la aplicación de la Biblia. Estoy describiendo un versículo que está en Proverbios. Es cuando uno aprende a observar la vida y aprender los principios bíblicos en la parábola de la vida, dese por bien servida y servido, es porque Dios tiene un especial afecto para revelarle eso. Significa que ha hallado usted una gracia especial con el Señor. Eso dice la palabra de Dios en Proverbios. Entonces, cuando uno observa la vida y uno dice, ¿por qué será que cuando uno ha crecido viene a entender a los papás? Ah, porque uno se estrelló con la vida, si uno lo dijera en términos experimentales. Y comprobó que lo que ellos decían era cierto. Que toda esa argumentación que uno había levantado era argumentación de inexperiencia, de juventud, de todo lo que uno puede ya entender con el paso de los años. Bueno, déjeme decirle que no es distinto en el ámbito espiritual. Usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, Cristo dio su vida por nosotros, entramos en la familia de Dios, pero ningún hijo es igual. Primero porque cada uno tiene un temperamento que es único. Recuerde esto, su temperamento revela una parte de Dios. Por eso es que nadie es igual a nadie. Por eso es que el temperamento nunca será alterado. Su temperamento es quien le hace único y única. Y es el reflejo de Dios a través de su vida. Pero ¿qué sí tiene que formar el Señor? El carácter. Recuerde que el carácter está en el alma. Y ahí es donde nos tienen que formar. Y como ningún hijo es igual a otro, así como en lo físico usted ve hijos rebeldes, ve hijos obedientes, ve hijos que a veces obedecen y no es, en lo espiritual pasa lo mismo. Hay etapas en la vida espiritual en donde usted le cree todo ciegamente a Dios y otras en donde empieza a cuestionar hasta a Dios. Como cuando uno está en la adolescencia espiritual. Sí, sí, yo creo que Dios tiene razón, pero a mí me parece que... Dice, no, uno con Dios no hace eso, sí, uno sí lo hace. Y parte de esos golpes dentro de la vida cristiana es que uno va diciendo, ah, ahora entiendo por qué Dios decía eso. Ah, ya. Pasa lo mismo que en el ámbito físico. Si uno sabe, lo aprende. Solamente que, haciendo un repaso de lo que veíamos hace 8 días, hemos hablado de esa cruz en esas 3 áreas que mostrábamos ahorita. Hablamos de que en la esencia de la cruz es que no soy yo, sino Cristo. Eso significa que entro a la familia teniendo claro en el intelecto que yo tengo que vivir en términos de lo que Dios diga en su palabra. Eso es Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe, en lo que Dios afirma en su palabra. Cristo ha dicho, él fue ejemplo de vida para todos nosotros. Y eso está muy bien. Intelectualmente, a todos parece ser que tenemos, queda claro eso, parece ser.
Por eso que digo, parece ser. Porque tengo que ser más que realista, tengo que mirar con la perspectiva que Dios ve. Dios ve a cada hijo suyo como una ovejita en crecimiento. Por eso el Señor no juzga a sus hijos, los desarrolla. Heidi está en la pubertad espiritual, no me va a exigir a alguien que acaba de nacer en Cristo. No me va a exigir lo mismo. Usted lo asegura. El mecanismo de hablarme, el mecanismo de corregirme, el mecanismo de llevarme a crecer en su conocimiento es distinto a quien está apenas naciendo en el Señor. Si usted tuviera que hacer una evaluación de su madurez espiritual, ¿dónde se colocaría? Primera, Pedro dice que hay los niños espirituales que son los que han amado al Padre, ¿no? Lo quieren y han recibido a Cristo en su corazón. Los jóvenes espirituales son los que han identificado al diablo y lo resisten. Pero los ancianos son los que viven conforme el Padre diga, porque aprendieron, esto es como el Señor diga. No, pero que usted que piensa, no se trata de lo que yo pienso, lo que yo, pero es porque el anciano llegó a ese punto en todo un proceso de vida. Si tuviera que hacer hoy una evaluación en su vida, porque estamos hablando de todo el impacto que hay en el alma, y hablamos de la mente, ¿se acuerdan? Y hablando de la mente, hablamos de que si ya no soy yo, sino es Cristo, y hablamos de que ya no son las perspectivas nuestras, sino las perspectivas de Dios, es decir, la manera en que Dios ve la vida. Y podemos entender racionalmente que como nacimos de nuevo en Cristo, entonces estamos unidos a Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su identidad, en su esperanza de gloria, en el fruto que Él produce. Y eso intelectualmente lo entendemos. ¿En qué punto de madurez está nuestra vida? Porque una cosa es entenderlo, pero otra cosa es en la práctica. Piense por un momento si estos son los 3 parámetros que nos da la Biblia, ¿en qué punto de madurez estamos? ¿Usted le cree todo a Dios hoy? Está aprendiendo a comprobar esa buena voluntad. Si usted ya aprendió a comprobarla, ya sabe que tiene luchas espirituales y pelea esas luchas espirituales, ha comprendido que Satanás es un enemigo vencido, pero que igual es un enemigo que hay que considerar y por eso es que las luchas se pelean en el ámbito espiritual. Sabe que tiene que tratar con su propio carácter y sabe que hay otro enemigo que es el mundo, pero ya no la desestabilizan o lo desestabilizan. Ya usted sabe que tiene que pelear esas buenas batallas, entonces necesita de una armadura espiritual cada día, y si usted cada día va a la presencia del Señor y amamanta de Él, y ya sabe que cómo enfrentar, cómo sujetarse a Dios para resistir el diablo, que Él huya, y ya sabe cómo buscar la buena voluntad de Dios, y Dios le revela a usted lo que va a hacer ese día, y usted sale a hacer la voluntad de Dios. Ya llegó a ser joven espiritual. O simplemente ya aprendió que si el Señor dice a la derecha, usted ni se pone a pelear con él. A la derecha es a la derecha, porque Él quiere la completa razón. Él nos ama y ha comprobado y sabe que si el Señor le dice reprenda, usted reprende. Y si el Señor le dice quietico, usted se queda quietico. Porque ya llegó a la madurez espiritual. Si tuviera que decirle en este momento, no solo que si usted ya entendió intelectualmente, en la mente, que usted está muerto, sepultado, crucificado, que usted ya resucitó, que ya ascendió, que usted ya mira la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cuánto de eso está viviendo hoy? No le voy a preguntar, solo por favor, ¿usted se acuerda en las películas cuando muestran que al niño lo arriman a una pared y le marcan estatura, 90 centímetros, 1 metro? Bien, haga su propio señalamiento en su hojita y diga, si son 3 clasificaciones, niño, joven, adulto, ¿en cuál se encuentra? Si quiere ponerle al metro niño, al metro 50 joven y a los 2 metros adulto, usted diga, mire, yo creo que estoy aquí, entre bebé y niño, entre niño y joven, entre joven y adulto, o más allá de adulto.
Marque, por favor, y diga, yo creo que yo estoy aquí. Y le voy a pedir otro favor. Pregúntele a Dios qué opina Él de eso que usted está pensando. Porque casi siempre, si tú le dices a un niño, pégate a la pared porque voy a tomar tu estatura para ver si puedes entrar a estos juegos, recuerda que en los parques infantiles le dicen a uno, si mide 1,20, de ahí para allá puede subirse a este juego. A veces uno se empiña para medir los 1,20. Y es necesario ir aprendiendo con el Señor a tener una justa medida de dónde está uno. Y el que le dice a uno la verdad. Pues hablábamos de esos puntos y con este ejercicio entramos a, Señor, necesito tener un concepto de mi vida que sea desde tu perspectiva, no desde la mía. Un buen concepto. Y lo segundo que voy a determinar es que el que aquí dice la verdad eres tú. Tienes que definir eso en tu vida. Si quien dice la verdad es Dios o si quien dice la verdad eres tú. ¿Por qué? Porque si hacemos ese recuento de las familias que decíamos cuando fuimos hijos, muchos de nuestros rebeldías, tal vez llamaría yo, de nuestros desaciertos, más que llamarlos rebeldías, fue a causa de nuestra argumentación. Nos llevó a hacer muchas veces cosas que no eran apropiadas, fue nuestro, digo yo, nuestras conversaciones internas, todas nuestras argumentaciones de por qué sí o por qué no hacer eso. Entonces es parte de lo que vamos a ir definiendo en la identidad con Dios. Bueno, si pertenezco a tu familia, tengo que empezar a ser una mujer o un varón de decisiones. Y una de las primeras decisiones que debo tomar es si tú eres la verdad. Eres. Si eres la verdad, si yo me voy a sujetar a la verdad. O puedo seguir argumentando. La segunda decisión que tengo que tomar es, voy a obedecer a la verdad. Y la tercera, ¿qué concepto tengo de mí? Señor, que no tenga un concepto mucho más alto que el que debo tener de mí mismo. Dame el concepto adecuado. ¿Por qué? Porque vamos a, seguir, a hablar de una segunda parte. Volvemos al mismo dibujito, pero le digo, aunque usted no lo crea, este dibujito es crucial. Si lo entendemos y lo vivimos, esto se va a volver la dicha. Trabajamos la mente, vamos para la voluntad. Vamos a trabajar en la voluntad, pero antes de la voluntad, esta fue la última pregunta que vimos. ¿Rendirías tus perspectivas carnales y abrazarías a Dios en verdad y fe? Esa fue la última pregunta de hace 8 días. Y un poco son esas 3, 4 acotaciones de lo que les hacía ahorita. Tienes que definir si Dios es la verdad, si vas a obedecer la verdad y el concepto que tengas de ti mismo. Porque si tienes claro quién es Dios y quién eres tú, sabes que tendrías que sujetarte a Él. Y eso respecto de la mente. Vamos a empezar a trabajar todo lo que es respecto a la voluntad y todo lo que tenga que ver con respecto a la voluntad tiene que ver con algo que se llama rendición. ¿Qué dicen? La voluntad significa no mi voluntad, sino la voluntad de Dios será la que se realice. ¿Por qué estamos hablando de esto? Quiero hacerte una pregunta hoy. Piensa por un momento, esta es una obra de teatro. ¿Quién es el protagonista? Les toca abrir micrófonos porque ninguno tiene micrófono prendido.
Si ustedes pensaran que esto es una obra de teatro hoy, ¿quién sería el protagonista? Jesús. ¿Quiénes seríamos nosotros? Los actores. ¿Cuáles? Porque es cierto, somos los actores. Los redimidos por Él en la cruz. Los Ajá. nuevos hijos nuevos, nacidos nuevos. Bien, déjenme decírselo en términos de teatro, tal vez. Somos actores secundarios, no somos actores principales. No. ¿Me estoy haciendo entender? Si somos Sí. actores principales, ¿cuál es la estrella que tiene que salir a relucir? Jesucristo. ¿Cierto, doña María? Pero hemos encontrado que a veces queremos brillar en nuestra propia historia. Y la pregunta de hoy es, ¿quién brilla en la historia de tu vida? ¿Me hago entender? Carlos, ¿yo te puedo pedir un favor? Claro, No, dígame. discúlpame, no veo Amparito, es para dejarte como coanfitrión, por si alguien Ella, necesita. ella tiene tormenta en la casa y está conectada como Jorge Peña. Entonces, Ay, Amparito, porque yo voy a entrar a Sí, por favor, presentación. es que ya se me fue la luz, Heidi, ya se me fue la luz, ya volví a entrar, pero entonces no me puede colocar como anfitrión. Bueno, Carlos Johnson es ahora el coanfitrión. Están los dos como coanfitriones, Amparito. No sé. ¿Qué necesita Heidi? No, es que voy a entrar a presentación. Entonces, como voy a entrar a presentación, no voy a estar pendiente de quién ingresa. Bueno, perfecto, listo. Ok. Listo. Entonces, vamos a trabajar un poco. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios se realizará. ¿Por qué hablamos de rendición? Porque la voluntad es la capacidad intelectual, emocional y volitiva que tiene el individuo de tomar decisiones. Y en la vida se toman una de dos decisiones. ¿Me sujeto a Cristo o a Dios o me sujeto a Satanás? Nunca hay una decisión de que me sujeto a mí mismo. Esa no existe en la Biblia. Lo que el mundo ha llamado, porque ni siquiera la Biblia lo dice como tal, tácitamente usted va y busca libre albedrío en la Biblia, no existe. Ese término no existe en la Biblia. Eso es algo que implícitamente uno deduce y no se refiere a si me pongo hoy falda o pantalón o si me compro un carro rojo o verde, no, se refiere a quién me sujeto. ¿Me sujeto a Dios o me sujeto a Satanás? Aunque los enemigos del hombre sea el diablo, el mundo y la carne, solo me puedo sujetar a una de dos personas en el ámbito espiritual. ¿Me sujeto a Dios o me sujeto a Satanás? No hay manera, en el ámbito espiritual no hay otra manera de sujeción. Y recuerde que la vida cristiana se vive desde el espíritu. Mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior es el que va creciendo, es el que pasa de bebé, pasa a ser un niño, pasa a ser un adolescente, un joven, una persona adulta, un adulto mayor, a un anciano, porque todos están determinados en la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue mostrarnos, dentro de esta decisión volitiva, a quién se sujetaba él. Y por eso Mateo, en esa expresión de Getsemaní, se acerca en plena crisis y se postra. Se postró y entonces físicamente expresó
su rendición. ¿A quién? Dice al Padre. Por eso la voluntad está adherida a la rendición. ¿Me rindo a Dios o me rindo al diablo? Y dice que él no solo se postró, sino que oró, habló. ¿Con quién? Con quien se rindió. Padre mío, si es posible, pasa en esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Y en eso nos llama Dios cada día. En esa cruz diaria nos llama no solo que nuestra mente esté alineada en su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, gloria, identidad, esperanza, sí, ¿no? Y fruto, sino que ahora es un asunto también de la voluntad. ¿Por qué en ese orden? Porque la voluntad se sujeta a las razones y las emociones se sujetan tanto a la voluntad como a las razones. La mayoría de personas en el mundo viven por emociones. Y si usted se da cuenta, el 99.9 de las propagandas en televisión, de los mensajes en las pancartas de la calle, de toda la parte que tiene que ver con información que nos está llegando a todos, es que usted y yo vivamos por emociones. Pero el diseño del hombre no es ese. El diseño del hombre es que usted tendrá delante suyo siempre lo que Dios le afirme versus lo que le diga Satanás. Vuelva al Edén. Dios le dice a Adán, puede comer todo esto menos este árbol. Y Satanás le hace una contraoferta a doña Eva. Y doña Eva se la hace a don Adán. Luego, en el ámbito del alma, los pensamientos o la mente, lo que pasa con la mente, es lo que me va a dar el punto de partida de las decisiones. Si sujeto mi voluntad a una buena razón, y estamos hablando que en la mente está la verdad, porque somos renovados cada día, somos transformados por la palabra de Dios, si yo me rindo a la voluntad de Dios, entonces mis emociones se ajustan a Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Sabía en su mente que él venía y se había despojado de ser Dios, se había hecho hombre, tomaba forma de siervo y él venía para llevar en la cruz todos nuestros pecados. La ira de Dios iba a ser desatada sobre Jesús. Lo que correspondía que lleváramos cada uno de nosotros iba a ser desatado sobre Jesús. No solo su mente, sino que su voluntad se ajustó a pesar de sus emociones. No fueron sus emociones las que lo dirigieron a él. Ojo con esto, porque generalmente ante las situaciones de la vida, cualquiera que sea, no significa que bueno, ante las situaciones generalmente nos dejamos llevar por las emociones. Ahora, eso me permite entender por qué el hombre fue hecho a causa de Cristo. Porque el hombre fue diseñado a vivir más por razones que por emociones. No que no las tenga, pero ya estamos aprendiendo. ¿Por qué nosotros fuimos diseñadas para ser ayuda idónea? Portafolio, nosotros por el hecho de tener un poco más de emociones manifiestas, tenemos la capacidad de votar cualquier cantidad de ideas. No sé si me hago entender. Pero en ese orden de ideas, Cristo tomó lo que sabía en su mente que él venía a hacer y lo sujetó, se rindió al Padre. Y ahí dice la Biblia, yo rindo todos mis derechos. Aquí empezamos, la voluntad, la rendición empieza cuando rindo, ¿qué? Lo primero que rindo son derechos. ¿Por qué? Porque el que vindica mi vida, el que me levanta y el que me defiende es Dios mismo. No sé si ahora comprendamos por qué tenemos que trabajar tanto en esta parte del alma. Y entonces, ¿quién por mí? Dios.
¿Y qué pasaría si Dios está al comando de toda la situación? Déjeme decirle, no sé si usted lo entiende hoy, vamos a hablar intelectualmente sobre este asunto, racionalmente, no emotivamente. Tenemos un país que se está destruyendo. Si usted busca entender esta situación en las emociones, usted muy seguramente como yo y como todos diremos, despotricaremos de las autoridades, de todo haremos, porque no podemos justificar ni la muerte de nadie, no podemos justificar lo que está pasando, no podemos justificar la corrupción que hay, no. Pero si usted más bien se cierra lo que el mundo está diciendo y se abre a que Dios le muestre qué está pasando, esta no es una situación distinta al Éxodo. Y es curioso porque la Biblia dice que en el final de los tiempos será como en el tiempo de Noé, será como en el tiempo de Moisés, que hay plagas, y será como en el tiempo de, ¿qué me fue? ¿De Abraham? Y no es distinto. En este momento hay granizos que están cayendo de más de 2 centímetros en la tierra, hay lluvias que están inundando naciones enteras, hay corrupción al no más no poder. ¿Por qué se hace el arca? Porque hay demasiada maldad sobre la tierra. Si usted empieza a dejar que Dios le muestre qué está pasando, va a entender que parte de lo que está sucediendo es la indignación de Dios, porque el hombre no ha querido mirar a Dios. No se trata de buenos y malos, corruptos o no corruptos, asesinos o no asesinos. Se trata de que la humanidad no ha querido mirar a Dios. Y esta es la consecuencia de no mirar a Dios. Y entonces ahí la emoción no fluye como espuma y entonces unámonos por el que mataron. No, no, no. ¿Qué está haciendo Dios? Empieza a hacer la primera pregunta. Para saber cómo orar, porque a veces ni siquiera la iglesia sabe cómo orar. Y entonces rendimos nuestros derechos. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que, cuál es el papel mío en este tiempo, en este lugar donde Dios me puso? Porque podemos levantarnos, hacer todo lo que están haciendo los hombres. ¿Y eso va a dar respuesta? El que da respuestas es Dios, por Cristo Jesús. Yo tengo que averiguar es qué Dios conmigo y con cada uno de ustedes tiene que hacer en este tiempo. Por eso rindo mis derechos. No, no, este no es el tiempo de ponerse uno a buscar sueños. Déjeme decirle, y discúlpeme que se lo diga así, pero no es el tiempo de ponerme a buscar mis sueños. Ah, es que yo quisiera, yo quisiera. No, 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 el mundo está mal, déjeme decirle. Si el mundo está mal, tarde o temprano a mí me va a repercutir eso. Entonces yo no saco nada con hambre, no saco nada sin empleo y yo queriendo casarme, queriendo tener 1000 cosas. A eso voy con esto. Uno tiene que aprender cómo el Señor se aterriza el Evangelio a la vida diaria. No son mis derechos, yo no vivo para mí. Hablábamos de que estamos en una obra, y en esta obra el protagonista es Cristo, y en este protagonismo él es el que tiene que relucir. Nosotros somos actores secundarios, entonces nuestros derechos los rendimos para que el que tiene que ser la estrella de la mañana, el que tiene que relucir, reluzca. Yo rindo todo lo mío para que Él sea el que reciba la gloria, la honra, el honor, la justicia, el loor, las acciones de gracia, las alabanzas. Y de ahí que Pablo dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se rinden los derechos? Bueno, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hablamos de la parte física. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se da cuenta cómo sujetó la voluntad a la mente? ¿Cómo sujetó el cuerpo a la mente? Y ahora le dice, ¿qué va a hacer con su voluntad? No se conforme a este siglo, a cómo piensa el mundo. No se conforme, por favor. Y los cristianos estamos cayendo en hablar como habla el mundo. No se conforme a hablar como habla el mundo. Esa es la consecuencia de haber olvidado a Dios.
Que haga, transforme por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo lo transformo? Con lo que Dios dice en su palabra. Nos reunimos varios directores a tiempo completo a orar este lunes. El Señor nos mostraba en Isaías 34, esta es la razón de lo que está pasando en el mundo, no solo en Colombia. Estoy indignado. Señor. No nos ajustamos al mundo, no pensamos como el mundo, no, pero sí trajimos el dolor delante del Señor y le dijimos, Señor, mira Colombia. Señor, mira el mundo como está. ¿Qué hay que hacer? Nuestra mente se enfocó en el Señor y le preguntamos cuál era su voluntad y Él nos devolvió lo que Él pensaba. Hay que hacer esto. No se conforme, por favor. La manera en que me rindo es llevando mis emociones a Él, pero tomando de Él para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Él se encarga de mí, de usted, de su casa. Él es suficiente. Y así compruebo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso es evangelio de vida, ¿no? Eso es ponerlo en la práctica. Y eso es la cruz diaria. Yo rindo el control independiente de mi vida. Por eso hablamos tanto de rendición. Cuando hablamos de voluntad, estábamos hablando entonces ¿de qué? Rendir derechos. Ahora rindo control. ¿Cómo se rinde? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién? ¿Quién estaba hablando? Jesús. Que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es obediencia total a lo que Dios dice, como lo hizo Moisés. Y la humildad es reconocer la necesidad total de Dios para poder actuar. ¿Sabe qué produce el que yo obedezca a Dios y que venga solo de Él? Que encuentro descanso para mi alma. Es lo que promete la palabra del Señor. Por eso le decía al principio, debe determinar si Él es la verdad y si usted va a creer la verdad. Porque nadie se rinde a lo que no cree. Rinda derechos, rinda control. ¿Qué más hay que rendir en la voluntad? Rendirme de mi voluntad a la voluntad de Él, que es agradable y perfecta. No se conforme, vuelve y dice. No tome la forma de este mundo, transfórmese. ¿Cómo? Por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para que usted compruebe esa buena voluntad. Derechos, control y rindo mi voluntad a la voluntad de Él. ¿Cómo más? Voluntariamente. Aquí viene la parte volitiva. ¿Rendirías tú la voluntad de Dios en cada área de tu vida? Ojo, porque le estoy hablando de su área familiar, estoy hablando de su área laboral. Hace unos días, permítame contarle testimonios de vida, porque para mí eso es comprobar la buena voluntad de Dios. Mi hermana melliza ya trabaja con una entidad del Estado. Ustedes no sé si lo saben, creo que quien lo ha hecho lo sabe y quien no también se lo imagina, porque pasa también en el mundo. La envidia es muy natural entre entidades del Estado. Ella es abogada y dentro de ser abogada implicaba que estaba llevando unos casos en donde empezó a encontrar faltantes y les escondían información. Y me dijo, voy a hablar con mi gente. Y pues sonaba lógico lo que iba a hacer. Le dije, bueno, vamos a orar primero. ¿Te parece si oramos primero? Me dijo, bueno, y rendimos nuestras emociones. Dijimos, Señor, da rabia, están buscando el quiebre de alguien más, están buscando tal vez el quiebre de ella. Lo que sea que esté pasando, que Dios sí sabe que está pasando, pero queremos venir y decirte, Señor, ¿qué hay que hacer? Tenía todos los argumentos y tenía todas las pruebas para poner eso sobre la mesa y que saliera descubierto. Pero lo llevamos delante del Señor y el Señor le dijo, quédese quieta, yo me encargo de usted. Ella me dijo, o sea que no hablo. Y ella entró en crisis, no, créanme, no.
Dije, mire, Dios dice esto, pero yo no puedo tomar decisiones por usted. Nos dio una porción de la Biblia en donde le decía, estar quietos y ver que yo soy Dios. Bien, ella salió ese lunes, me dijo, no, yo voy a hablar con él, y dije, perfecto. Yo lo que hice fue quedarme en la casa orando ese lunes. Teníamos una reunión antes con compañeros, y recuerdo que la llamé en la tarde y le dije, ¿cómo te fue? Me dijo, no me pudo atender. Empezó a llegar una persona detrás de otra, no me pudo atender, hasta que a las 11 de la mañana entendí que él no quería que entrara. Y recordó nuevamente a mi mente el versículo que nos había dado, puse todos los papeles sobre la mesa y le dije, Señor, no voy a asumir esta causa como mía, por favor, hazte tu cargo. El resultado fue que la semana pasada todo salió a la luz sin que ella moviera un dedo. Y en esa semana, por la situación del país, le pidieron el favor a ella que se quedara trabajando desde la casa. O sea que ni siquiera ella estaba presencialmente como para que la hubieran culpado. Dios se hizo cargo. Y se sigue haciendo cargo. Para ella fue desafiante. Nunca me había pasado esto. Dije, por eso es que vale la pena obedecerle a Dios, porque Dios por mí, Dios por cada uno de sus hijos. Y si no hubiera hecho nada, también sabría por qué. Dios me dice en la intimidad, quieta, quieta, muévase, muévase. Y el desafío es si tú podrías rendir tu voluntad a Dios en cada área de tu vida. Mente, voy con él a la cruz cada día, voy a su sepultura, al lugar de intimidad, voy a la resurrección a ser transformada, voy a la ascensión a ver desde su perspectiva, veo sus frutos, me identifico con él, voy a rendir mi control, voy a rendir mi voluntad, voy a rendir mis derechos. Pero son decisiones. Él ya hizo todo para que tú vivas bien. Y Él es el que recibe la gloria. Recuerda, Él es el autor principal. Pero Él no te va a obligar a hacer algo que no quieres. Es formación, no deformación. Vuelve a aparecer este versículo con el que cerramos hace 8 días. Decía a todos, si alguno quiere. ¿Sabe? Me impresionó esta semana volviendo a repasar cuando el Señor llama a sus discípulos. Todos tendemos a hablar de los discípulos solo de los 12, pero dice que Él llamó a sus discípulos y escogió a 12. Me impresionó esa frase. Dije, no es que los 12 fueran solo sus discípulos. Él llamó a sus discípulos y de ahí sacó 12. Y sí, sabemos que hay 70 que Él envió y que hay 120 que le siguieron, pero a lo que voy es, si alguno quiere venir en pos de mí, estos 12 estuvieron dispuestos a dar la vida por Él. Niéguese, tome su cruz cada día y sigan. Si hay niveles de confianza, o círculos de confianza, como uno lo quiera llamar. Si hay hijos, dentro de la parábola de la vida hay hijos que son más cercanos al papá, y no es porque el papá los quiera más o la mamá los quiera más, no son hijos que decidieron acercarse más a ellos, a pesar de ellos. ¿Qué pasa con el Señor? Dios no tiene hijos preferidos, pero hay hijos que prefieren a Dios. Esa es una decisión personal. Vamos ahora con la parte de las emociones. ¿Por qué no mis recursos? Déjenme decirle. ¿Por qué hablamos de recursos en las emociones? Porque es tal vez el área que más produce recursos. No hay nada más. Si usted ve a alguien en angustia, usted trata de hacer lo que sea para que esa persona tenga paz. Y ahí hablamos de los recursos. No voy a correr a buscar en mi vida la respuesta, sino en los recursos de Dios. Van a ser la fuente de mi vida. No es que voy a ser yo, entonces si tengo angustia voy a buscar la manera de que entremos en paz y que esto se resuelva. No.
Deje que Dios haga. Dice la Biblia, y aquí hablamos de los recursos, que usted y yo somos pámpanos. ¿Sabe? Cuando uno hace un estudio de la vida, algo hermoso que aprende es que las raíces son los 7 espíritus de Dios. El tronco y el árbol de la vida es Cristo, que el que la cuida y ve por ella es el Padre. Nosotros solo somos el resultado, la extensión de la obra de la Trinidad. A veces queremos ser Dios. No, yo voy y busco el trabajo para la persona, yo voy y le consigo qué comer, yo voy. ¿Y qué quiere Dios? Si el Señor afirma que Él es la vid verdadera es porque hay vides falsas. Efectivamente, así habló en Éxodo de Israel. Esta es una vid falsa. Y uno se vuelve una vid falsa cuando uno quiere ser el suplantador del actor principal. Y usurpa ese personaje. Cuando usted quiere suplir en otro lo que Dios tiene que suplir, usted está suplantando a Dios. Déjeme decirlo, eso es idolatría. Una vez no lo identifica así. Yo soy la vid verdadera, afirma Jesús. El que produce los pámpanos genuinos es Jesús. El que cuida de esa vid es el Padre. Y ahí que los recursos dependen es de Dios, no de mí. Si Dios no me da para esto es porque Dios tiene razones de formación que muy seguramente le van a permitir dar un mejor fruto adelante. Por eso debo sujetar mis emociones al Señor. ¿Qué más dice la Biblia? Que Dios es el que suple, no dice algunas cosas, dice todo. Todo lo que me falte, conforme a las riquezas en gloria. Algún día háganse un estudio de lo que son las riquezas en gloria, es espectacular ese estudio. Pero la Biblia dice que Dios es el que suple todo. No es el papá, no es la mamá, no es el esposo, no es la esposa, no es el hijo, no. Dios suplirá todo lo que os falta. Son los recursos de Dios, no son mis recursos. Pues le digo que si uno sujeta al Señor todo, aún la situación que está viviendo el país, aún la situación de su propia vida, Dios le va a decir cómo salir de ahí. Pero usted tiene que creer que Él es la verdad. Usted va a sujetarse a la verdad y que usted tendrá una justa medida de sí mismo. Él es Dios, Él tiene la razón, no yo. Yo soy la hija, yo soy la pequeña, la que tengo que aprender de mi padre. ¿Qué más dice la Biblia en ese aspecto? Mi suficiencia viene de Él. Déjeme decirle que la competencia de lo que usted ha desarrollado en algún área de su vida o en una profesión o lo que sea, viene de Dios. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que, ay, qué grande que soy yo, qué inteligente que soy. Sino que dice la Biblia que toda competencia que tenemos viene de Dios. Él es suficiente. Él me capacita. Él me enseña cómo afrontar cada situación. Tal vez a usted le parezca un poco ridículo y estoy haciendo una aseveración que ni siquiera es correcta. Pero déjenme decirle que yo soy soltera, vivo con misioneras. En este momento las misioneras no están. Y en algún momento yo nunca he sido así de animales. Heidi quiere un perrito, me ofreció mi hermano y dije, no, perro, no, yo no me pongo a cuidar perros, no, sino mi hermana era la que los cuidaba, yo le ayudaba, pero no he sido de asumir ese tipo de responsabilidades. Y en algún momento me decía mi hermano, vaya, pregúntele al Señor si quiere que usted tenga un perrito. Y yo, ay, no, que un perro no. Yo le pregunto otras cosas que considero importantes. Mire los esquemas de uno. Bien, le pregunté al Señor, me dio permiso de tener el perro.
Ay, Heidi, pero ¿eso qué tiene importante? No sé, Dios tiene algo que formar en mi vida, tal vez a través de ese animalito. O tiene, no sé qué excusa. Lo curioso es que en el momento en que me lo entregaron, me dijo mi hermano, ¿por qué no va a llorar por el perro? Y dije, ay, esto sí suena muy chistoso, la verdad. Pero fui y lloré por el perro. Llorando, el Señor me llevó a pedirle gracias por cada persona que voy a conocer porque se acerquen a consentir a este animal, porque será la oportunidad perfecta para hablarles de Cristo. Yo decía, yo nunca me imaginé eso, ni pensó, y eso me pasó por la cabeza. Sin embargo, oré por eso. Bueno, ya hoy 2 personas se acercaron a ver el perro. Digo que Dios es chistoso, Dios se ingenia unas cosas que uno ni se imagina. Yo no soy competente porque yo sea buena en algo. Es más, hago cosas a veces que ni quiero hacerlas, pero Él me capacita para que la estrella salga a luz, para que resplandezca, para que el actor principal sea el que sea reflejado. No dependeré de mis recursos naturales. Esa es una decisión a tomar. ¿Qué produce cuando yo dependo de mis recursos naturales? Le voy a hablar una sierva a tiempo completo que fue una buena Paulina. ¿En qué sentido le digo una buena Paulina? Yo me desarrollé en mi profesión y me la disfruté. Dios me es testigo que yo le he dicho al Señor que mi primera pasión en mi vida es ser su hija y su sierva, pero la segunda pasión es ser ingeniera. Pero a veces cuando uno se siente tan capacitado por sí mismo, termina dejando la fuente de agua de vida pensando que uno es el pozo que produce. ¿Sabe? Yo he escuchado a muchos hijos de Dios en este tiempo decirme, sí, Dios es mi provisión, pero cuando le quitaron el puesto ya Dios no era su provisión. Dios hizo que me quitaran mi puesto. No, y luego Dios no le había dado el puesto. ¿Cómo funciona? Gente renegando contra Dios. Porque en el fondo lo que creían es que ellos eran las cisternas que producían. No era Dios. Yo le digo que las situaciones de la vida simplemente me confrontan a mis creencias. Los recursos que usted tiene los tiene porque Dios se los dio. Y si Dios se los quiere quitar, se los va a quitar. Déjeme decirle que como a Job, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito el nombre de Jehová. Si le quiere quitar los bienes, si le quiere quitar la familia, si le quiere quitar... Han estado escribiendo para lo de la publicación. Si le quiere quitar hasta su salud. ¿Vamos a discutir con Dios? Desnudos vinimos a este mundo, desnudos nos vamos. ¿Peleo con Dios? Hace 7 años una mujer entró al ministerio, mentiras, 10 años. Y me dijo, yo creo que yo me dejo formar en toda mi vida, pero que nunca Dios toque mis hijos. Le dije ese día sonriendo, y creo que es lo primero que va a tocar, porque somos hijos de Dios, no los tuyos. Él fue el que te los dio. Que ni se le ocurra. Ese día creo que guardé silencio y lo único que en verdad recuerdo haber hecho callada fue pedirle a Dios misericordia. Porque tocó sus hijos. Al punto que los quiso vomitar ella. Hace menos de 6 meses nos reunimos con ella, porque ella fue trasladada a otra ciudad y nos decía, entre lágrimas, después de 10 años vine a entender. Estaba desafiando a Dios hace 10 años. Dios finalmente, a pesar de que se los retiró y aparentemente maldijeron a Dios, hoy sus hijos retornaron a Dios en estos meses, a causa de la pandemia. Pero esos niños fueron formados por la mano del Señor, tuvo que separarlos de la mano del Señor, para que fueran formados en el carácter de Cristo. Y usted y yo podremos decir, eso es injusto, eso es absurdo. Dios hace como Dios quiere.
Dios es el que le da a usted y le quita a usted, y a mí. Porque generalmente cuando creemos tener el control aún de nuestros recursos, nosotros terminamos apartándonos de Dios y pensando que la fuente de esos recursos somos nosotros. Por eso uno no debe olvidar quién es Dios. Por eso le decía, tenga una justa medida de quién es usted y quién soy yo. Porque cuando se nos olvida quién es Él, terminamos creyendo nosotros que somos Dios. Y creemos que somos los dueños de los recursos y creemos que somos los competentes para hacer algo y nos terminamos dando unas ínfulas de papel protagónico que a veces nos tienen que bajar el mono. Su amor me recompensará por los rechazos humanos. Oh, qué precioso. Pero me rechazaron, usted no se preocupe, Él va a compensarle. ¿Quién tenemos en los cielos sino a Él? Y fuera de Él, que nada desee en nuestro corazón en este. Él se va a encargar de compensar. Sus ojos están puestos en Él. Si sus recursos están puestos en Él. Todo lo que usted experimenta que puede tener o ser, están volcados hacia Él. Todo proviene de Él y todo vuelve a Él. ¿Qué más? Perdónenme un segundo que es que hay dos personas accediendo. Yo esperaré en el Señor. Creo que es uno de los recursos más, déjeme decirle, tal vez la palabra es paciencia, ¿no? Esperar es a veces lo más desesperante. Así dice Proverbios. Sin embargo, la Biblia también afirma que los que esperan en el Señor tendrán más fuerza. Y se van a levantar como águilas. ¿Por qué? Porque el que espera en el Señor ve desde la perspectiva de Dios. Y cuando uno empieza a ver desde donde Dios está viendo, uno no se cansa de hacer lo que le mandaron a hacer y no se fatiga. Pero esto también. Eddie se le apagó el micrófono. Eso. Ya. Mire la perspectiva de ahorita. Si usted mira el mundo como está y mira Colombia, usted se va a echar pena abajo. Y mire desde la perspectiva de Dios. Señor, estás dolido porque el mundo ha preferido buscar soluciones en los hombres antes que en Cristo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos y volvernos a Dios. Y ahora que me toca mi turno hacerlo en este momento, Señor, comunicar eso a otros. No me quedo en la pelotera, no me quedo en que se me formen odios y rencores y traumatismos. No, me vuelvo parte de la solución, no del problema. ¿Por qué? Porque espero en Él. Porque de Él viene mi respuesta. Porque, mire, pero llevo esperando lo que sea necesario. ¿Sabe cuánto esperó Abraham la respuesta de Isaac? ¿Usted lo recuerda? 25 años. Se sostuvo en la promesa. Dios nunca es infiel a sus promesas. Él va a cumplirla en algún momento. Más bien estemos preparados para ver esa respuesta y actuar como hay que actuar. Y viene la pregunta del millón. ¿Dependerías tú completamente de los recursos que Cristo te da para vivir diariamente? Está en silencio, pero por favor si puede allí en voz alta en su casa repetir este versículo. Y decía a todos, recuerde poner su nombre, decía Heidi, tal vez a Gloria o a Nubia o a Tránsito. Si Heidi quiere venir en pos de Cristo, niéguese Heidi a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Es una decisión diaria. Señor, ya no más mis criterios personales. Señor, ya no más mis derechos, ni mi control, ya no más mis recursos. Pero viene una tercera cosa. Oye, los anhelos, esos deseos, ya no mis, no valores, perdóname, le cambio aquí la palabra, no está muy bien ahí, ya no mis deseos, ya no mis sueños, ya no lo que yo quiero para mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene mejores sueños que los suyos y los míos. El día que Dios le diseñó a usted y me diseñó a mí en el diseño divino, no en este mundo caído, Dios pensó en eternidad. Luego Dios quiere desarrollar el potencial, por eso le decía a ustedes parte de ese, ¿cómo se me fue? Personalidad, no. Espíritu Santo de Dios se me fue. ¿Me quieres recordar? Usted en esencia está conformado como una parte de Cristo. Un temperamento que es único. Dios quiere manifestarlo a través de usted. Luego Él quiere expresar los anhelos que Él tiene a plenitud de su vida. Tal vez por eso le hablaba del actor principal. Miren, nosotros somos historias pequeñas al lado del gran historiador. Pero a veces queremos el papel protagónico y de eso no se trata la vida cristiana. La vida gira en torno a Cristo. Nosotros somos una motita en el universo. Y todo lo que hagamos redunde en ver la gran historia de la eternidad siendo ejecutada por el gran constructor, por el gran diseñador, por el Dios de las naciones, que es la estrella principal. Ya no mis deseos, los deseos de Él. Eso es lo que va a motivar mi vida cada día. Es muy triste escuchar hombres y mujeres que dicen, se murió mi hijo en mi vida, se fue con él. ¿Cómo así? Su motivación era solo su hijo y su hijo se iba a casar y se iba a ir algún día. ¿Por qué entonces se le volvió la vida chiquita si se fue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo que Dios le mandó a hacer sobre esta tierra para continuar en la eternidad. Sea esa su motivación. ¿Qué más nos dice la Biblia de esto? Pierdo mi vida por la causa de Cristo. Entonces la hallo. Así lo decía Pablo, ¿no? Y así fue expresado. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, así afirmaba Jesús. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, cuando usted busca los sueños de Dios, usted haya sentido a su vida. Sentido eterno, no temporal de esta tierra. Perder sus anhelos, sus sueños, es ganar en últimas la causa de Cristo. Y yo fuimos diseñados para eso. Es curioso, uno cuando recibió a Cristo hizo una oración que terminaba, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero si se pone a pensar en su vida cristiana, se la ha pasado haciendo cosas para hacer uno de uno lo que uno quiere. No que Cristo haga de uno lo que él quiere. Pero hoy quiero desafiarle a que sus sueños, sus anhelos, lo que en realidad tiene importancia para usted sea lo eterno, lo que Dios diseñó realmente para usted, para mí. Sus sueños siempre serán mejores. Mire las cosas eternas con significado eterno. Lo que estamos viviendo ahorita es apenas una tribulación momentánea. ¿Pero qué debe producir esa tribulación del momento? ¿Qué produjo en Cristo esa pequeña tribulación? Eterno peso de gloria, excelente peso de gloria. ¿Qué significa? Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí,
Era la cruz, era terrible lo que le iba a pasar, pero ese momento trajo a la postre la apertura para ver a millares de millares a los pies del Padre, alabando a Cristo y al Padre. No sé cuál puede ser tal vez quiero hacerle una mala comparación, el momento más difícil de su vida. El Espíritu Santo le regala por un instante y recordarlo. Y aunque fue difícil, si usted mira hacia atrás, usted dice, ya pasó. Pero si usted busca los aprendizajes de esas situaciones han sido fabulosos. Si encontró buenos aprendizajes. Se quedó ahí dolorosísimo. Pero si usted pudo preguntarle a Dios la perspectiva del aprendizaje de ese momento, wow, cuánto maduró eso la vida de quienes lo vivimos. Tal vez no quisiéramos ni pasar por ahí otra vez, nunca. Pero si tocara pasar y sabes que eso te va a madurar, pasarías. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Dicen que no hay dolor más fuerte que el de una mujer cuando da a luz, pero tan pronto la mujer da a luz, hay una hormona que se dispara para que ella olvide el dolor que le produjo el parto. Los médicos. No recuerdo el nombre de la hormona en este momento, pero sí sé que pasa eso. Entonces la mujer sabe que le dolió, pero nunca en la magnitud que en verdad le dolió. Si no, no volvería a tener hijos. Sin embargo, ¿por qué nos arriesgamos al siguiente? Porque el amor está por encima. Todo lo que ha desarrollado que puedas criar a un hijo. De ahí que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mire más allá. Hay algo que se está produciendo de eternidad. Pues las cosas que se ven son temporales. Esto se va a terminar, estas garroteras, todo lo que está pasando en el mundo, aún el COVID, esto se va a acabar un día. Pero si esto está llevando gente a conocer a Cristo, ¡qué bueno! Esto nos está llevando a no pensar tanto en nosotros, sino en otros. ¡Qué bueno! Nos está madurando. Hace 8 días hablábamos, y creo que se los decía a los que estaban, de cómo Martica partió a la presencia del Señor, que Rick está con él, también como uno de nuestros discípulos. Y bueno, esta semana estábamos con otros 2 discípulos, 3 en realidad. Una de ellas, Yanusi, decíamos, Señor, ¿sabe cuál fue nuestra oración? Señor, si tú quieres, puedes sanar. Alguien nos dijo, Señor, quiero. En este momento está preparando todo para sacarla con domicilio. 2 días después de que el Señor nos dijo, quiero. Pero hemos aprendido ni siquiera a decir, Señor, sánala. Señor, si tú quieres. No sabemos qué planes tienes con cada uno. Si ella va a quedarse, que se quede lo que tiene que quedarse, a seguir comunicando a Cristo como está. A lo eterno, proyéctese en lo eterno. Señor, yo quiero que me devuelvas el matrimonio como era antes, ¿no? El Señor no le va a devolver ese matrimonio, discúlpeme, Dios quiere devolverle un matrimonio establecido en el Señor, que piense en Cristo, que se proyecte en Cristo. El matrimonio anuncia la relación de Cristo con su iglesia, por eso quiere un buen matrimonio, por él. Que otros sean salvos, no para que ellos seamos felices. Se trata de él. Yo pongo mis anhelos en las cosas de arriba, donde mi Salvador está. Todo lo que usted anhele en su corazón siempre sea pensando en el protagonista de la historia. Porque si usted y yo resucitamos con Cristo y nos están tomando como esposa, es para buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo no creo que nadie se case pensando en la amante. Nunca será feliz. Pero si usted se casa pensando en su pareja, ¿cómo va a disfrutarla?
Usted y yo estamos apuntando a hacer la esposa de Cristo, apunte a lo de eterno, a lo de arriba. Usted y yo estamos muertos. Nuestra vida está escondida en Dios por Cristo. Luego nuestros afectos tienen que estar enrutados hacia el esposo, hacia Cristo. Y finalmente, déjeme decirle, no tan final, mi meta en la vida es estar conformado a la imagen de Cristo. ¿Es esa su meta? Parecerse cada día más a Cristo. Hablábamos hace 8 días que cuando uno lleva mucho tiempo casado, empieza a parecerse físicamente, empieza a parecerse en sus dichos, empieza a parecerse en todo. Para ser conformados a su imagen, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Parezcamos más al Señor. El mayor anhelo, el vivirse a Él y el morirse a ganancia. No importa en qué condición yo esté, siempre gano. Yo nunca pierdo, déjeme decirle. Cristo ya venció a Satanás en la cruz. El mundo ya fue vencido por Cristo. Los hijos de Dios que han sido ganados para Él ya vencieron en Cristo. Luego no importa qué situación pueda vivir, siempre gano porque Cristo ya venció. ¿Entiendo eso? Si yo muero a cualquier situación hoy y dejo que se haga la voluntad de Él, gané para eternidad y para Él. Si muero físicamente, gano porque me voy a su presencia. Pero si me quedo, también me quedo haciendo lo que tengo que hacer para Él. No importa la condición de un hijo de Dios. Si está pensando en Cristo, todo es ganancia. Por eso es que la Biblia afirma que a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, todo les ayuda. Todo. No importa la situación que estén pasando, todo les ayuda. Y el propósito de su vida y el mío es dar gloria a Dios. Es para la alabanza de la gracia de su nombre, a la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros fuimos creados para Él, para su gloria. Ese debería ser el mayor anhelo de mi vida. Dar gloria a Dios. Y viene la pregunta. ¿Te regocijarías tú en Dios y en su plan definitivo para ti? ¿Tú en verdad te gozas pensando en que nos vamos a encontrar con Él? ¿Te gozas en que esto es un asunto de eternidad, no temporal? ¿Te gozas en que esto definitivamente va a ser muy valioso a su lado? Déjame decirte que esto es una decisión como hemos venido hablando diaria. Esto nunca va a ser una decisión de 3 minutos. Y esto va a implicar que lleves por todas partes, como dice el versículo 10 de 2 Corintios 4, la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque va a implicar que tú te rindas a Él cada día, para que también manifieste la vida de Jesús. Siempre, siempre que estés pensando en que vives para la eternidad, morirás a ti, para que esa vida sea la que se manifieste. Y esta es la dichosa vida abundante que el Señor nos ha prometido. No es la vida abundante de tener bienes, posición. No, no, no. La vida abundante es llegar a ser conformados al carácter de Jesús. Es glorificar a Dios y a su Hijo. Y por eso es que dice que el ladrón vino a matar, a robar el diseño original de Dios. Pero Él ha venido a restaurar el diseño original. La vida abundante es que Él está en mí, yo estoy en Él. Y vamos a ser uno de los 2.
El Evangelio de la Prosperidad es el que dice que es para que tengas, poseas, seas, cuando tú ya eres y en realidad esté volcado a conocer a Dios. Quiero pedirle que piense por un momento en esta oración. Si usted se puede identificar con esta oración, si es el deseo de su corazón, allí donde usted está, con su micrófono apagado, usted la pueda decir en voz alta. Yo voy a irla leyendo. Como le digo, si usted se identifica, usted puede írsela diciendo con el corazón al Señor. El Espíritu Santo está presente, el Padre está presente, el Hijo de Dios también. Pero que usted pueda hoy entender esto, tiene que definir si va a vivir para el Señor y si va a morir para el Señor cada día. O para usted mismo. Amado Padre, yo reconozco que no puedo vivir la vida cristiana en mi propia fuerza. Todos lo hemos comprobado. O con mis propios recursos. He sido egocéntrico y un fracaso como cristiano. Por mi inhabilidad de vivir la vida cristiana, ahora me rindo mi autosuficiencia y desde este momento yo rindo mi vida incondicionalmente a tus manos. Y decido permitir que Cristo viva su vida a través de mí. Rindo todos mis derechos y expectativas y te doy permiso que me hagas la clase de persona que tú quieras, mientras que me rindo completamente a ti. Seguimos. Yo creo en tu palabra que yo, Heidi, he sido crucificada con Cristo. Yo creo que fui sepultada con Cristo y he sido resucitada con Él para andar en vida nueva y ahora estoy sentada en lugares celestiales a tu diestra en Cristo Jesús. Padre, yo decido como acto de mi voluntad afirmar a Cristo como mi vida, mi poder y mi identidad. Te agradezco porque mi identificación con Cristo me hace totalmente aceptable y que mi necesidad es resuelta por Cristo Jesús. Yo me entrego totalmente a Cristo, quien mora en mí como acto de obediencia. Haz conmigo cualquier cosa que tú deseas. Te pido que hagas tu verdad una realidad en mi experiencia de vida. Glorifica y manifiesta a tu Hijo en mi vida. Yo confío en ti para hacer lo que yo no puedo hacer. Dejar de hacer lo que yo no puedo dejar de hacer y sobre todo para hacer lo que yo no puedo hacer. Te agradezco por la renovación de mi mente, por el saneamiento de mis emociones dañadas, mientras transformas mi vida y vives tu vida en medio de mí. Te doy gracias por salvarme del pecado y de mí misma y por la victoria que es mía ahora a través de Él. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hijitos de Dios, hoy no hay tarea para que puedan ponerse al día los que han estado un poquito colgados, que también es entendible. Pero tal vez quisiera que vuelvan a repasar. ¿Recuerdan que hicieron la tarea de mi responsabilidad y las de Dios? Bueno, hágala, no para mí. Ahí le voy a pedir un favor, no la haga para mí. Repase para usted mismo. Dios está interesado en que usted glorifique el nombre de Dios. Y Él sea el protagonista de esta historia. El Señor me los bendiga. Si Dios nos da licencia, tenemos el cierre en 8 días, ¿vale? Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Muchas líder. gracias. Muy linda. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias Ay, y bendiciones. Eso es refrigerio para mis huesos. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Heidi.
A ti, Amparito, gracias. Pude estar aquí en toda la clase porque se me fue la luz 2 veces. Pero bueno. Niña, pero bueno, sí, Dios nos permite de alguna manera. Ay, sí. Muchas gracias, Dios me le guarde, me le bendiga, gracias por ese apoyo. Y bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días, Dios a las mediante. 6:15. 6:15 en Así punto. es. Dios les guarde. Bueno, Heidi, un abrazo grande, inmenso, un abrazo Bueno, para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Amparito, Chao. gracias. Dios me los bendiga. Amén. Gracias. Amén.